Bueno, yo estuve casada con Darío Velázquez, duramos 53 años de casada. Tuvimos 2 hijos, un hombre y una mujer. Terminaron ambos sus carreras, unas carreras buenas. Él les dio para que se especializaran, ambos se especializaron y ya se acabó la vida de nosotros. Ya él también se le acabó toda su familia. Vivimos después de Medellín, ya yo me vine cuando ya los hijos se prepararon, terminaron sus especializaciones y todo. Yo me devolví nuevamente a Planeta con él y ahí acabamos, ahí acabamos. Ya él tiene, ahora el 11 cumple 9 meses de muerto, el 11 de noviembre. Y pues es que la violencia últimamente, los últimos años, cuando ya empezaron esos grupos a robar, a meterse a las fincas, nosotros sí nos cogieron desde un principio. A Darío lo amenazaron mucho. Había un cabecilla que era, le decían el viejo Rafa, y él mandó su gente que se metieran allá a la finca, se fueron a los potreros, mataron como 12 animales, 12 novillos, y fuera de eso mataron también los caballos y unas yeguas que habían. No se supo nada, nadie nos había dicho nada. Por la mañana, cuando los vaqueros fueron a dar la vuelta, ya vinieron a contarle a Darío de que había pasado eso. Él se asustó mucho, enseguida nos vinimos para Planeta, al pueblo, y a poner la denuncia, pero después le dijeron que no pusiera denuncia porque él corría peligro. Entonces ya él se abstuvo a eso, a no poner denuncia ni nada, y seguimos yendo a la finca, pero ya con mucho miedo, íbamos muy poco, ya él a veces se iba solo, no nos quería llevar a nosotros, sobre todo a mí, que era la que yo más lo acompañaba. Ya las cosas pasaron, después otro día, ya vino un muchacho que mandaron y le dijeron que el viejo Rafa lo necesitaba por Centro Alegre, que allá estaba toda la pandilla que él tenía. Y él llegó con otro señor que lo acompañó y lo sentaron por allá en una silla, en una banca, en una plaza sola, y le dijeron que lo iban a matar. Él dijo, yo les he colaborado a ustedes con todo. ¿Cómo que me van a matar? Todo lo que me han pedido yo se los he dado. ¿Y por qué este castigo ahora? Ay, yo casi que me desmayo ahí, hasta me caí en el patio donde ellos estaban. Me dijo, ¿ella quién es? Le dijo, esa es mi señora. ¿Cómo me hacen una cosa de esta? Entonces le dijo, no, es que si usted no camina, nos la llevamos a ella. Y él le dijo, no, a ella no, llévenme a mí mejor, pero a ella me la dejan aquí. Entonces ya él tenía también unos marranos y tenía otras bestias encerradas. Se llevaron todos los marranos y se llevaron las bestias también. Entonces él dijo, no, mija, lo mejor es que nos vamos, porque yo no voy que me vayan a hacer alguna cosa aquí, que te cojan a ti, te vayan a violar o te hagan un daño. Mejor nos vamos. Entonces fue cuando ya definitivamente sí conseguimos una casa en Planeta, veníamos a Planeta y él hablaba ahí en la casa con los trabajadores, los poquitos que habían quedado allá, pero yo siempre decía, se metieron, se llevaron otro ganado, mataron unos animales que habían allá, unos novillos, siempre era, mataron 5, mataron 3, y ahí empezó todo, todo para atrás, para atrás. No, muy triste, mi hijo, muy triste, porque es que eso no es fácil recuperarlo. Bueno, fue en Arauca, el Casanare, pues el Casanare como saben es amplio. Entonces, ¿qué pasó? Pues vengo de una familia pues con un contexto pesado.
con violencia. Mi papá lo mataron cuando yo estaba pequeña. Entonces mi mamá se fue a vivir con otra persona. Y, y pues obviamente es una zona que no es muy vista por el Estado, ¿sí? O sea, no hay, las posibilidades de estudio también son algo escasas, por así decirlo, porque pues las escuelas que se manejan son lejos. Para uno ir pues tiene que tener caballo, moto, siempre quedan retirados. Entonces pues ya uno también pierde el interés en el estudio por eso mismo. Sí, obviamente era una salida para ir a compartir pues, con los niños de la vereda y demás, pero también ya después de un tiempo es exponerse a muchas cosas en ese camino, ¿sí? Porque son trayectos lejanos, no son muy cercas las casas. Entonces, pues en esos trayectos, idas y venidas, pues uno conoce los grupos armados que estaban ahí. Como sabemos, pues estaban los paramilitares y la guerrilla, las FARC, la que conocen todos. Yo ingresé cuando tenía 13 años. eh, no fue obligada como pues a algunas personas sí les pasa o que se los llevan a los niños, adolescentes. Yo ingresé por voluntad propia. ¿Por qué? Porque pues el contexto donde estaba siempre era pesado el tema familiar. Primero pues porque ya, como les comenté, vivía con mi mamá, otro pues, señor que no era el papá, pues es diferente. Él también tenía sus hijos, el trato pues obviamente cambia. Uno como mujer pues no es que tenga las libertades que goza uno por acá, por ejemplo en la ciudad, es muy distinto. Entonces habían cosas como hasta abuso sexual. Entonces todas esas cosas me llevaron a ingresar. Fueron muy amables en el cumpleaños. Me acuerdo que fue como una de las primeras tortas que me llevaron allá a celebrar. ¿Eh? Pero estuve con ellos y compartí con ellos. Digamos que los vi como una familia. Estaban ellos o los paramilitares. Los paramilitares sí eran como más sangrientos, por así decirlo. O había ahí. Si encontraban a alguien, no sé, que decían que era guerrillero, informante, iban por cualquier carretera, perfectamente al otro día podían amanecer descuartizados. Más que en los ideales eran eso, saber que es como la única opción que uno tenía, si era uno o los otros. Entonces, pues obviamente, ¿quiénes me trataron bien? Pues los de este lado, ¿sí? Los otros no era porque no tuviera contacto cuando estaba pequeña, pero pues ellos sí me trataron bien. Entonces uno se va como cuando uno empieza a enamorarse, ¿sí? Empieza ahí. Entonces por eso, más que los ideales, porque obviamente se quemaban iglesias, no se permitían temas religiosos, eh, o sea, uno no tenía la libertad tampoco de salir con nadie, sino que ellos tienen sus reglas y sus normas, cazar si ellos lo permitían, lo que llaman los chigüiros, otros animales que hay allá. Entonces sí es como eso, pero pues ya uno se ajusta a eso. Primero, pues uno irse a la casa e ingresar a estos grupos pensando que va a tener el poder o sentirse uno más libre, porque en estas zonas, pues una de dos, es tener hijos temprano, que allá las niñas pues están ya a los 12, 13 años embarazadas y con marido, o quedarse sin estudio por las mismas por el mismo tema educativo que hay allá. Entonces, cuando uno ingresa a estos sitios pensando que va a ser mucho mejor, es mentira. Porque pues no es cierto, muy pocos consiguen eso, a menos de que pues ya uno si de verdad quiera, no sé, volverse asesino o volverse líder de algo. Pero pues si no le llama, o sea, si no está en uno, pues no va a hacer eso. Entonces es como no ingresar a estos sitios, sino de verdad, eh, sí, yo sé que es complejo vivir en abuso sexual, en temas de violencia, en golpes, pero ingresar a estos grupos pues no es la solución. Yo nací hace 60 años en Sincelejo, Sucre, y en el año de 1980 con mi madre y mi hermano nos trasladamos a vivir a Barranquilla. Allá empiezo la universidad, comienzo en el año 81 a estudiar en la Universidad Metropolitana de Barranquilla medicina.
En ese tiempo, como un joven, un adolescente prácticamente, y sobre todo con el tema de la medicina, todo lo que genera en esa sensibilidad humanística, me doy cuenta que en la sociedad colombiana, como casi en el mundo, pues existen unas injusticias. Entonces, pues, me doy cuenta que eso tiene unas raíces políticas. Y pienso que debo conocer también el tema político y que yo tengo que participar en política. Pero voy viendo que también hay una opción, que es la lucha insurgente, la insurrección armada, que tiene también una historia de por qué nacen las guerrillas, cómo nacen. Entonces dije, no, yo creo que tengo que transformar la sociedad es a partir de cambios profundos en las estructuras del Estado, las estructuras de poder en Colombia, y me decidí a abandonar la medicina. Entonces, muchos de los dirigentes de las FARC de ese momento con los que hablé me recomendaban que no me fuera todavía para la guerrilla, que terminara mi profesión, que de pronto a partir de esa profesión yo podía impactar más sobre los cambios sociales que queríamos. Pero bueno, yo radical, la fiebre de la lucha guerrillera, dije, no, yo me quedo aquí, este es mi puesto en el monte, y eso se convirtió en 30 años de militancia en la FARC. Como ya yo había hecho, yo estaba en el 11º semestre de medicina cuando abandoné la carrera y me fui para la guerrilla, para el monte, me fui para la montaña. Como de todos modos, de lógica, mi jefe me dijeron, no, pues aquí de los pocos que tienen conocimiento de medicina eres tú. Entonces nosotros queremos que tú funciones en ese tema, en esa responsabilidad. Y ahí, el otro que había estudiado medicina, que ya tenía una trayectoria en la FARC como dirigente y como médico, era Mauricio Jaramillo. Tuve la gran fortuna de interactuar y de ser una tropa directa de varios de esos comandantes, Alfonso Cano, Jacobo Arena, pero también varios años fui tropa de la unidad del camarada Manuel Marulanda Vélez. Y también después que el secretariado se dispersa producto del ataque a Casa Verde en el año de 1990, el 9 de diciembre, el día que se elegía la constituyente, paso al bloque oriental bajo el mando directo de Jorge Briceño, más conocido como el Mono hoy, con el cual pues, estuve como unos 10 años más o menos con él. Pero nunca pensando en dejar la lucha. Y después que ya me adapté y todo, pues ya nunca lo pensé. Pero sí pensé, como ahora con este acuerdo, que ya debíamos acabar esa forma de lucha y entrar a otra etapa. Hubo muchas víctimas. Se causó muchas víctimas. Corrió mucha sangre. Desplazamientos, desapariciones, y pensamos que por ahí ya no era el camino. FARC siempre fue claro, y siempre te lo puedo decir, ahí está la historia, fue iniciativa de la FARC, siempre fue la que le propuso al gobierno una salida negociada al conflicto. Y bueno, hay que superar todos los errores, todos los incumplimientos que ha habido a los firmantes del acuerdo de paz, pero la sociedad civil debe rodear ese acuerdo de paz, que es una de las leyes de la guerra, el apoyo público. Entonces, de entrada, nuestra principal razón de interactuar con la población civil era eso, comentarles nuestro proyecto, nuestro pensamiento, por qué luchamos. Entonces nosotros teníamos que difundir nuestra razón de ser de la lucha, pero además conseguir apoyo de los campesinos. Que esa era una razón por la que también las fuerzas paramilitares y del Estado los asesinaban, porque nos apoyaban a nosotros. Pero realmente nosotros no obligábamos a nadie. Ahora, que abusamos, sí, porque nosotros estábamos conformados por hombres y mujeres, seres humanos que fallan, que no interpretan bien
digamos, nuestros principios, nuestras normas. Entonces, pues hacían era lo contrario. Un conflicto armado lo que produce es muerte, no vidas.